a nuestra próxima invitada, tal cual como ya se lo habíamos comentado, es la senadora, como cada miércoles, Carolina Goich-Borovic. ¿Cómo está, senadora? Un gusto de saludarla. Buenos días. Muy buenos días, Mauricio. ¿Cuál es su visión, antes de entrar al tema de educación y la marcha de mañana y el lucro y todo lo demás, de lo que ha pasado con la TAM? Porque de una u otra manera nos afecta profundamente, ¿no?, a los magallánicos. Por supuesto. Mira, hay dos cosas. Uno, vimos cómo se abusa de esta situación en el caso de zonas extremas. El alza de pasajes de Sky, el gesto también de empresarios regionales, ¿no es cierto?, en el caso de DAP, que hay que reconocer. De hecho, ingresó el día de ayer un proyecto para que frente a estas situaciones, la ley del consumidor también se proteja zonas aisladas y no pueda haber un aumento de más de un 20% de los pasajes en la línea que queda como único proveedor. Porque, como dice, estas situaciones se pueden dar no solamente en el tema aéreo, muchas veces, sino también en otros servicios, y no puede ser que funcione aquí oferta y demanda a destajo porque es usura. Eso es lo primero, inaceptable. Y lo segundo es que a uno le llama la atención que una empresa de la magnitud de la TAM, con las utilidades de la TAM, no se generen condiciones para acuerdo con los trabajadores antes. Uno pregunta cuánto pierde la empresa en estos días de movilización. Entonces, ojalá esté la disposición ahí para flexibilizar un poco y que efectivamente las utilidades que se reciben lleven a los trabajadores. Senadora, la cambio rápidamente de tema en honor al tiempo. Mañana marcha por la educación, marcha por fin al lucro. Se abrió esta ventana en el Tribunal Constitucional, que lo hemos conversado en un par de ocasiones anteriormente. ¿Qué cree que va a pasar mañana? ¿Cómo ve esta marcha y cómo cree que se ha ido avanzando en los últimos días respecto a este tema? Yo aquí valoro, estuvimos el día lunes, ¿no es cierto?, en La Moneda, cuando el presidente firmó el proyecto que aumenta la gratuidad en educación técnica. Sí. Además, una propuesta, ¿te acuerdas?, que tomó de nuestro planteamiento en campaña. Claro, sí. Que yo decía, hagamos el 100% gratuidad en educación técnica, en todo un sistema. Él da un paso un poquito tímido, que se queda corto, es solo un 10%, pero es un avance. Y ahí señaló que el lucro no se va a dar, que él se compromete con esto, con el no al lucro en educación superior. Y después de la ceremonia le preguntamos al ministro, ¿qué pasa entonces con esta posibilidad de que los controladores de las universidades tengan lucro? ¿Por qué no hacen una bajada que efectivamente permita que esa puerta se cierre? Yo creo que ahí hay un pendiente. Hoy día no se pueden excusar en el Tribunal Constitucional para decir, bueno, eso no se aprobó. Sabemos que la superintendencia es importante, pero no es suficiente, no tiene las atribuciones en esos casos. Entonces creo que hay una ventana que tiene que cerrarse, y si el compromiso del presidente es real, uno esperaría que se presente alguna iniciativa o en los próximos proyectos que vamos a discutir que efectivamente resuelva esta posibilidad de que los controladores sean con fines de lucro. Senadora, claramente hay dos visiones diametralmente opuestas por lo que uno puede ver desde afuera. Conversábamos recién con el Seremi de Educación, no entiende mucho o dice que no es necesaria la marcha del día de mañana, pero además claramente hay dos visiones distintas, ¿no? Uno que es por parte del gobierno respecto de la decisión del Tribunal Constitucional de que no existe lucro y que para eso está la superintendencia, y por otro lado, sectores de oposición al gobierno, diversos sectores políticos dicen que sí, claramente se abre una ventana, una puerta al lucro. ¿Cómo le explicamos un poco a la gente que hay ambiciones tan extremadamente opuestas respecto a un mismo tema? Mira, basta recordar que el lucro ha estado prohibido en la educación superior siempre, y a pesar de eso tuvimos los casos escandalosos, ¿no es cierto?, en que efectivamente inmobiliarias eran las que sacaban los recursos como utilidades bajo la chapa de la universidad, de utilizarlos en educación. Entonces ahí está demostrado el por qué esto tiene que cerrarse con candados por todos lados, para decirlo en forma muy simple. No basta la supervigilancia de la superintendencia, la fiscalización, porque lamentablemente acá hay quienes lo que han hecho es más bien ver en esto un negocio. Entonces ahí queda una puerta abierta y que yo creo que el gobierno tiene que cerrar, que de alguna manera eso es lo que justifica la marcha, pero también en esto a mí me parece que en democracia toda la gente tiene derecho a salir, a manifestarse en forma pacífica. Hay tareas pendientes, tareas que tienen que ver con la calidad, con la implementación de la nueva educación pública, por ejemplo, o esto que yo te señalaba, que es nuestra propuesta en materia de educación técnica. Le preguntábamos al ministro, bueno, ¿qué pasa con la implementación de los CFT estatales?
que sabemos que además en regiones como la nuestra son tan importantes. La posibilidad de tener educación técnica de calidad en Puerto Williams, por ejemplo, donde sabemos que no va a llegar ni INACAP o el Duoc o Santo Tomás, y por lo tanto el Estado tiene que cumplir ahí y hacerlo además con carreras que de alguna manera aprovechen las ventajas que tenemos en el territorio. Ahí está proyectado tener cocina, gastronomía regional, por ejemplo, o formar guías de turismo de intereses especiales que tienen un laboratorio que lo puede proyectar a nivel mundial, que pase también en Porvenir o en Puerto Natales. Entonces yo esperaría en eso que efectivamente pudiéramos avanzar en iniciativas buenas que quedaron encaminadas del gobierno pasado y avanzar en el desafío general que es la calidad también. Senadora, ya quiero entrar a su reunión con la Cámara Chilena de Construcción, pero para cerrar el tema educación, respecto de la crisis que está viviendo la Cormupa, ¿cuál es la visión como parlamentaria? ¿Se puede interferir, se pueden meter los parlamentarios para ver cómo se soluciona el tema de la educación municipal que está en crisis? Se acaba de perder una nueva demanda por 4.000 millones de pesos, está en riesgo el pago de los sueldos de los profesores seguramente y el pago de las cuentas, de los gastos básicos, obviamente. ¿Qué hacer? Algunos postulan decir cerrar por fuera con llave y entregar la llave al Ministerio de Educación. Usted como senadora, ¿cuál es su visión? Sí. Bueno, la solución de fondo, la solución estructural, es la propuesta que hicimos, que hoy día es ley de la nueva educación pública, es el desmunicipalizar. O sea, que hay una gestión que además se arrastra, donde probablemente se han privilegiado otras cosas y no la eficiencia en el uso de los recursos. Uno ve y, mira, a mí me tocó en campaña recorrer todo Chile. Siempre pongo el ejemplo de San Nicolás, un liceo de excelencia, con puntaje nacional, los chicos, tanto en educación técnica como en educación científica. Y el alcalde me decía, yo con los recursos que tengo funciono súper bien y entrego educación de calidad que nada tiene que envidiarle a un liceo particular o en una escuela particular. Entonces uno dice, aquí hay un tema de gestión que hay que abordar y la desmunicipalización es la vía. Pero mientras tanto, ¿qué le dice uno a los profesores? O a los funcionarios que tienen derecho a recibir su sueldo, sí, que son los que les pueden quitar las cotizaciones previsionales. Y lo que sí te puedo decir es que me llama mucho la atención que frente a esta crisis el alcalde está de vacaciones. O sea, aquí hay que gestionar recursos frente al Ministerio de Educación. Yo creo que hay una urgencia que requiere que la primera autoridad comunal esté ahí de cabeza. A mí eso me llama la atención. Todos tenemos derecho a tener vacaciones. El punto es ¿cuándo? El momento, ¿no? Exacto, y probablemente se pueden adecuar, yo no le niego el derecho, obviamente, pero creo que hay una situación de crisis que está llegando a fondo, hay que revisar qué pasó con los juicios, cómo se enfrentaron también, es una modalidad un poco perversa, uno entiende que los profesores muchas veces quieren hacer valer sus derechos, eso es legítimo, pero también qué pasó con la defensa desde el municipio que hoy día les obliga a pagar montos de dinero muy altos. No sé, en fin, hay temas de gestión que tienen que abordarse, pero tienen urgencia. Perfecto. Vamos al tema del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, que entiendo coincidieron en términos de cuál es la visión, los esfuerzos que hay que hacer para que éstas se mantengan en la reunión que tuvo con la Cámara Chilena de la Construcción hace unos días. Bueno, tuvimos la reunión y ahí coincidíamos en la necesidad de mantener la ley, la política de zonas extremas. Sí. Planteamos incluso que esto debería ser una ley, yo creo que lo hemos comentado más de una vez. Sí. El que no tengamos el temor de que ante un cambio de gobierno nos vamos a retroceder respecto de cómo se evalúan las inversiones. Esto de que nos midan con la misma vara que en Santiago, que sea de acuerdo a la población o el criterio económico, donde sabemos que nunca vamos a tener rentabilidad positiva. Por lo tanto, les transmití la reunión que tuve con el ministro del Interior, con el ministro Chadwick, donde se comprometió con la continuidad del plan de zonas extremas. Ahí agendamos ya en la visita que debería hacer en mayo el subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaverry, el que escuchar a los actores en terreno, que pueda escuchar a los dirigentes de la Cámara, a la comunidad, porque no es solamente algo que le plantea a la senadora, que hace su trabajo en esta representación de la región, sino también ver en terreno, ver en la región lo que ha significado este plan de zonas extremas, poder actualizarlo. Hay probablemente algunos proyectos nuevos que deberían incorporarse en esta modalidad y también garantizar el avance de proyectos como el trazado de fibra óptica, la pavimentación en Tierra del Fuego, el Centro Antártico Internacional y probablemente avanzar también, Mauricio, a programas sociales. Yo creo que no solamente se trata de flexibilizar los criterios en inversión dura,
en cemento, ¿no es cierto?, en temas de construcción, de infraestructura vial, sino también en cómo en programas sociales nosotros podemos tener nuestros propios criterios regionales. Muchas veces hemos dicho, nuestros adultos mayores, la pensión básica solidaria que reciben debería tener zona, debería reconocer la realidad distinta que existe en Magallanes, o que la pobreza se expresa de otra manera si tú la comparas con lo que sucede en el norte del país o en la zona central. Senadora, ya le voy a preguntar por su balance respecto de la charla, el encuentro de Ley Sana que fue la semana pasada, hace algunos días. Ya le pregunto de aquello. Quiero rescatar un par de consultas que le quieren hacer, un par de comentarios también que hay acá en WhatsApp. La primera es que, ¿qué le parece y si esto está sucediendo en otras ciudades de Chile respecto a, que es titular de uno de los diarios en el día de hoy, que hay 40 reos que podrían quedar libres en la región de Magallanes? Y yo tengo entendido que no solamente está sucediendo esto en Magallanes, sino que en otras regiones del país también, ¿no? Esta comisión de libertad condicional. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos ahí, muy cuidadosos, porque no queremos gente que puede reincidir, delinquir, que suelta. O sea, la preocupación acá por la seguridad de la gente y sobre todo de nuestra comunidad en Magallanes. Entonces a mí me causa un poco de temor. Es distinto cuando es la persona que la primera vez comete un delito y donde probablemente nosotros tenemos que tener muchos mejores mecanismos para trabajar en la rehabilitación, en la reinserción. Pero aquí hay como una patita coja, no podemos hablar de indultos si a la par no generamos alternativas efectivamente de reinserción y te insisto, el filtro, o sea, es muy distinto un violador alguien que violó a un niño, te fijas, a una persona, alguien que es un homicida, alguien que por primera vez comete un delito. La otra pregunta que hacen es si se va a preguntar, si se va a presentar, disculpe, o lo ha pensado o le está dando una vuelta a la Presidencia Nacional de la Democracia Cristiana, su partido. Pero qué bueno que me haces esa pregunta, Mauricio, porque me permite clarificar algo. Yo, como corresponde, asumí la responsabilidad por los resultados electorales. Creo que eso es lo que corresponde en política y no tuve duda en que tenía que dejar mi cargo. Y eso hace que quede inhabilitada para poder postular ahora a la reelección o a la elección como presidenta nacional. Lo mismo sucede en el caso de Matías Walker, que también renunció, y de quienes integran la mesa, porque todos ellos, para poder provocar la elección, lo que hicieron fue renunciar antes de que se completara el periodo para el cual fuimos elegidos. Okay. Entonces me lo han planteado harta gente, por eso te agradezco la pregunta. Y me dicen, bueno, lamentamos que muchas cosas que tú impulsaste desde la presidencia del partido, sobre todo en términos de la ética en política, de cómo avanzamos en transparencia. Mira, en mi gestión pasamos del último lugar en transparencia al segundo y ahora nos volvimos a caer a los últimos de la tabla. Entonces uno dice, hay cosas ahí que ojalá la nueva directiva también valore y mantenga como un avance en cómo recuperamos la confianza de la gente en la política y fortalecemos al partido. Pero yo tengo que ser respetuosa de nuestras propias normas y los estatutos hoy día me dejan inhabilitada. ¿Y hasta cuándo? Yo entiendo que es hasta que se completa el periodo que viene. No había sido electo, ya. Claro, pero ahí se va a escoger ahora otra directiva que se escoge por 2 años. Por cierto, ¿cuál es su balance? Vamos a concentrarnos, como hemos conversado varias veces, ahora estamos concentrados en el trabajo en Magallanes, ahí está destinando todo el tiempo. Por cierto, senadora, ¿cuál es su balance de esta charla, este encuentro que se hizo respecto de Ley Sana? Bueno, yo quedé muy contenta porque la Ley Sana, que es este seguro para papás y mamás que tienen niños con cáncer, que les otorga 90 días cada uno con permiso pagado, como un derecho, es una ley que empezó a regir recién en febrero. Entonces es muy importante que la gente la conozca, que sepa que tiene este beneficio. Por eso estuvieron invitados los dirigentes sindicales para que lo comuniquen a sus asociados, además destacar y agradecer a las oncólogas infantiles del Hospital Regional, a las oncomamás que estuvieron, a la agrupación que se ha formado de familiares de personas con cáncer, porque la idea es que todos ellos nos ayuden a difundir esta ley. Y también lo que hicimos fue revisar cosas operativas que uno no ve en la ley, que tienen que ver después con el reglamento, con cómo funciona el suceso, y esas cosas las hemos planteado en el Ministerio a nivel nacional para que se vayan corrigiendo. Por ejemplo, quizás lo más grave es la demora en el pago de la licencia. Me decían que hay papás que no se la están tomando porque le presentaron en febrero y todavía no les pagan su remuneración. Entonces, claro, 3 meses uno dice al final, más encima con un niño con cáncer, un niño enfermo, ese tema tiene que agilizarse.
lo mismo algunos cuestionamientos que han habido. Entonces la idea es poder hacer el seguimiento a la implementación de la ley para que este beneficio efectivamente llegue y sea utilizado por las personas que lo necesitan. Senadora por Magallanes, Carolina Goich-Boyrovich, muchas gracias por el contacto telefónico a esta hora como cada miércoles. Muchas gracias, que tengan muy buena semana. Igualmente, buenos días. Pausa, volvemos.